Hola, bienvenidos a este canal. Hoy vamos a reflexionar y proclamar el Evangelio de este domingo, segundo del tiempo ordinario. Nuestra primera lectura, tomada de Isaías, escuchamos de una nueva fiesta de bodas entre Dios y su pueblo. La segunda lectura, tomada de la primera carta a los Corintios. Aunque hay muchos dones espirituales, todos provienen del mismo espíritu y deben usarse para edificar la comunidad. Nuestro Evangelio, tomado de Juan. Jesús cumple la profecía de Isaías, el cambio de agua o la transformación del agua en vino. Es un símbolo del antiguo orden cediendo al nuevo. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. 3 días más tarde se celebraba una boda en Caná de Galilea, y la madre de Jesús estaba allí. También fue invitado Jesús a la boda con sus discípulos. Sucedió que se terminó el vino preparado para la boda, y se quedaron sin vino. Entonces la madre de Jesús le dijo: «¿No tienen vino?». Jesús le respondió: «¿Qué quieres de mí, mujer? Aún no ha llegado mi hora». Pero su madre dijo a los sirvientes: «Hagan lo que él les diga». Había allí 6 recipientes de piedra, de los que usan los judíos para sus purificaciones, de unos 100 litros de capacidad cada uno. Jesús dijo: «Llenen de agua esos recipientes». Y los llenaron hasta el borde. «Saquen ahora», les dijo, «y llévenle al mayordomo». Y ellos se lo llevaron. Después de probar el agua convertida en vino, el mayordomo llamó al novio, pues no sabía de dónde provenía, a pesar de que lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua. Y les dijo: «Todo el mundo sirve al principio el vino mejor, y cuando ya todos han bebido bastante, les dan el de menos calidad. Pero tú has dejado el mejor vino para el final». Esta señal milagrosa fue la primera, y Jesús la hizo en Caná de Galilea. Así manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Jesús bajó después a Cafarnaúm con su madre, sus hermanos y sus discípulos, y permanecieron allí solamente algunos días. Palabra del Señor. San Juan el Evangelista describe a María como una mujer involucrada al comienzo del ministerio de Jesús, en Caná, y nuevamente al final, en el Calvario. María está así asociada a todo su ministerio. Una mirada a los evangelios muestra que estuvo involucrada en todos los momentos claves de la vida de Jesús. En la Anunciación se le preguntó si se convertiría en la madre del Salvador. Dejó a un lado sus propios planes y dijo un generoso sí a los que Dios le pedía. El ministerio a veces significa estar dispuesto a dejar de lado nuestros propios planes y poder responder a un llamado para echar una mano. En la visitación ella tomó la iniciativa al enterarse de que su prima mayor estaba esperando un bebé. La visitó y se quedó hasta que nació su hijo. El ministerio a veces significa tomar la iniciativa, ver una necesidad y responder a ella. En Caná vemos la sensibilidad de María. Notó que el vino se había acabado y amenazando con arruinar la ocasión a la joven pareja. Ella quería ayudarlos, pero se dio cuenta de que no podía hacerlo ella misma. Entonces se volvió hacia su hijo y le pidió ayuda, lo que hizo con gran generosidad. El ministerio a veces significa darse cuenta de una necesidad, pero darse cuenta de que no podemos manejarla nosotros mismos. Así que tenemos que remitirlo a otros que puedan. Y esto no es lo mismo que pasar la pelota. Durante su vida pública Jesús estuvo rodeado de multitudes. María no entendía de qué se trataba. Temía que lo estuvieran controlando.
Como mamá, se sintió obligada a rescatarlo, pero se negó a ser rescatado. Ella había interpretado mal la situación. Él tenía el control. Tenía un trabajo que hacer y era capaz de arreglársela solo. El ministerio puede implicar cometer errores y experimentar frustración y muchos fracasos. Pero esto no se debe a una falta de preocupación, sino a una falta de comprensión. En el Calvario, María se paró al pie de la cruz, viendo morir a su hijo, Jesús. Y aunque deseaba desesperadamente salvarlo, era impotente para hacerlo. A veces en el ministerio no hay nada que podamos hacer. Entonces nuestro único ministerio es como el de María, al pie de la cruz. Una presencia silenciosa y solidaria. Una presencia tranquilizadora y de apoyo. Puede significar un mundo para la víctima. Lo salva de la terrible perspectiva de morir solo y abandonado. Al mismo tiempo surge una imagen de María, la de una persona solidaria. En muchos sentidos, una madre típica. María es un modelo de ministerio, pero su papel debe verse siempre en relación con el de su hijo. Su papel ahora es el de una madre que cuida a quienes lo seguirían. Todos estamos en el ministerio de una forma u otra, uno hacia otros, en nuestras familias, en la comunidad en general. Incluso el trabajo que hacemos puede verse como un ministerio, un servicio. Si bien las mujeres parecen tener un don especial, todos tenemos la capacidad. El ministerio puede significar dar cosas, como en Caná. Pero más a menudo se trata de dar de nosotros mismos. Debemos estar preparados para la frustración, muchas veces la incomprensión, el fracaso, la impotencia. Pero lo único que tenemos que temer es la indiferencia. No se necesitan habilidades particulares. Al final del día, todo se reduce al amor. El ministerio es una expresión de amor. En el ministerio, lo que estamos haciendo es lo que hicieron los siervos de Caná. Eran solo los agentes de Jesús. Sacaron el agua que se había convertido en vino y se la dieron a los invitados. Desde entonces, los ministros de Cristo se han basado en la misma fuente. Han estado compartiendo los dones de Jesús a su iglesia y al mundo. Desde su plenitud seguimos recibiendo y compartiendo.